Muy buenos días a todos nuestros estudiantes del Instituto Bíblico Palabra y Renovación. Sean todos bienvenidos en esta mañana a continuar con nuestro estudio del capítulo 19 de Mateo, donde estamos viendo los casos de la posibilidad de un divorcio dado al adulterio, siendo la prioridad el perdón, que sería el primer paso para acudir a este. Y la última opción sería entonces el divorcio, porque el propósito de Dios es que el matrimonio permanezca hasta el final. Hoy vamos a continuar con este tema de que Jesús nos viene refiriendo aquí en el capítulo 19. La semana pasada también vimos otros temas, como fue en el caso de la fornicación, el homosexualismo, que tienen que ver con la inmoralidad sexual. Cosas que Dios no trazó desde un principio. Hemos visto que Dios hizo varón y hembra y los unió con el único propósito de que ellos permanecieran hasta que la muerte los separara. También hablamos del abandono que debían de hacer de su padre y de su madre, no queriendo decir esto que debían de dejar a un lado a su papá y a su mamá y cumplir con sus deberes, sino de entender que ahora su prioridad es su compañero, su cónyuge, su pareja. Para Dios esta relación debe de ser permanente, fuerte, firme, estable, una relación que se mantenga motivada por el amor primeramente al Señor y luego a su cónyuge. En el capítulo 19 veíamos entonces la semana pasada cómo los fariseos pretendían hacerle una pregunta a Jesús en cuanto a este tema, y Jesús les da respuesta refiriéndose a Génesis en el capítulo 1, capítulo 2, donde Jesús le dice que al principio el propósito de Dios no era que se le diera carta de repudio a su mujer o carta de divorcio. Veíamos que allí había un pensamiento machista donde el hombre solamente podía tomar la decisión en cuanto a qué hacer con su mujer. Sin embargo, si la mujer no se sentía a gusto en su matrimonio, ella no tenía ninguna otra opción más que tolerar la condición en la que le había tocado vivir. El menosprecio por la mujer, el maltrato, el abuso, estas cosas eran muy relevantes en esta época, pero Jesús y Dios han mostrado que desde un principio no fue su deseo. El deseo de Dios fue el respeto mutuo, el apoyo, el afecto, la relación que permaneciera en amor. Bien, vamos entonces a dar inicio hoy y al igual que la semana pasada estuvimos leyendo Efesios en el capítulo 5, el verso 29, vamos a leerlo, el capítulo 5, verso 21, vamos a estarlo leyendo en esta mañana también, donde nos dice la palabra de la siguiente manera. Efesios capítulo 5, verso 21. Dice así: me disculpan, estoy un poco perdida. Ya no. Efesios capítulo 5, verso 21 dice la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Vemos entonces que a través de Efesios, en el capítulo 5, verso 21 al 30, el Señor, a través del apóstol Pablo, da las recomendaciones, os resalta los deberes que tiene la pareja, tanto el varón como la mujer. Los deberes no se inclinan a un solo lado, los deberes se inclinan a ambos lados. Tiene que ver con el varón, con la mujer, con sus deberes como esposo o como esposa. Aquí vemos que en el primer versículo, en el versículo 21, habla de someteos unos a otros en el temor al Señor. Esta palabra someteos muchas veces suena algo difícil, y algunas mujeres cuando escuchan esta palabra les causa cierta repugnancia o cierto enojo, porque tenemos un mal concepto de lo que es el sometimiento. Someterse no es sinónimo de esclavitud, que es lo que muchas veces nosotros consideramos que es sometimiento. Someternos sin el derecho de pensar o de expresar lo que nosotros tenemos o sentimos. Cuando Dios habla del sometimiento, y esta palabra, si la fuésemos a interpretar, habla del respeto mutuo, de la sujeción mutua. Mire que dice, someteos unos a otros. Y luego va diciendo en el verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. O sea, que cada uno de nosotros debemos de considerar el hecho de que somos creados a la imagen de Dios. Y eso es algo que nosotros debemos de tener muy claro, que cuando Dios hace toda la creación, forma al varón y forma la mujer, Él se agradó en todo lo que hizo, Él se complació y vio que todo esto era bueno. Y al crear al varón y a la mujer, también a la mujer la hizo parte de Él y los creó, dice la palabra en el capítulo 1, que los creó a su imagen y a su semejanza, varón y hembra los creó. Entonces, cuando nosotros, y lo hemos visto en varias ocasiones en los últimos estudios que hemos tenido, de lo importante que es para Dios de que nosotros respetemos su imagen. Cuando nosotros violentamos a nuestro prójimo, a nuestro compañero o a cualquier otra persona, estamos violando la imagen del mismo Dios. Si nosotros contemplamos a cada persona como la imagen de Dios, seguramente de nuestros labios no saldrían palabras de menosprecio, no saldrían palabras de maltrato, no saldrían palabras de insulto. Es más, vemos que la palabra nos enseña que aun cuando nosotros tratamos a otra persona de tonto o de torpe, ya eso se nos cuenta como pecado, ya eso revela la maldad que hay en nuestro corazón. Es por lo mismo, porque Dios considera que nosotros debemos de respetar su imagen, y también lo veíamos en otro de los capítulos que estudiamos, que el hecho de que nosotros hayamos caído y hayamos pecado en contra de Dios no quiere decir que hayamos perdido la imagen de Dios totalmente. ¿Por qué razón? Porque algo de Dios hay en cada vida, en cada corazón. Es lo que Dios ha dejado plasmado en nosotros los seres humanos. Su imagen, como imagen de Dios somos creadores, podemos crear cosas, inventar, tenemos imaginación, usamos la razón, podemos tomar decisiones, y todo eso tiene que ver
al haber sido creados a su imagen, ser semejantes a Él en cuanto al poder razonar y adquirir cierto poder y autonomía en la tierra, de poder gobernar la tierra, de poder administrar lo que Dios ha creado y ha puesto en cada una de nuestras manos. Debemos de entender entonces que el respeto a nuestro prójimo está hablando del respeto que tenemos a la imagen que Dios ha creado. Y eso tenemos que tenerlo muy, muy, muy claro. Entonces el versículo 1, cuando dice que nos sometamos los unos a los otros, está hablando del respeto de esta imagen que Dios ha creado. Cuando el varón trata mal a su esposa, la humilla, la maltrata, la insulta, la menosprecia, entonces está violentando la misma imagen de Dios. De la misma manera, cuando la mujer irrespeta a su marido, entonces está violentando la imagen de Dios, lo que Él ha creado. Porque recordemos también que todo lo que Dios hizo es bueno. Y cuando Dios crea a la mujer para estar al lado del hombre, Dios también lo hizo bueno, y lo hizo porque Él dijo que no era bueno que el varón estuviera solo. Dios nos hizo complemento, y esto lo veíamos la semana pasada, con todos nuestros defectos, con todas nuestras dificultades, el hombre y la mujer se complementan, aunque hayan diferencias y aunque hayan cosas que al uno no le gusta o no le agrada del otro, siempre habrá una forma de complementarse. Por eso nos dice la palabra de someternos. No significa entonces que someternos es estar bajo un yugo en amargura, en dolor. Cuando hablamos de sometimiento, estamos hablando de algo que se hace de manera voluntaria. Nosotras las mujeres nos sometemos voluntariamente a nuestro esposo, y nuestro esposo también se somete. Porque, a ver, muchos hombres dirán, pero ¿cómo así que nosotros también nos sometemos? ¿Sí? ¿Cuándo se somete el varón? El varón se somete cuando se somete primeramente a Dios y aprende a conocer el comportamiento femenino, el comportamiento de su esposa, sus situaciones, digamos, en los cambios hormonales, que su esposo sabe comprender a su mujer, sabe que es algo natural, y entonces el varón cuida de ella, se está sometiendo a la forma, a la imagen que Dios ha creado. También podemos decir que se trata de ese respeto que tenemos, ¿ya? Respetar el hecho de que la mujer es más sentimental, es más emocional. Hay varones que se burlan de las mujeres porque lloran por todo, porque le producen muchos sentimientos ciertas situaciones, pero el varón que es sabio, el varón que es inteligente y entendido en Dios, comprende qué es lo que Dios ha hecho de la mujer, mientras que el varón es más racional, y es algo que nosotras también como mujeres debemos de entender, que el varón no es tan emocional, sino que es más racional. Por eso es tan importante que nosotras entonces como mujeres entremos a someternos a nuestro varón. Vamos a ver más adelante que para el varón hay una gran responsabilidad, y yo siempre he dicho que ser varón es muy difícil, porque la responsabilidad que el varón tiene delante de Dios en cuanto al matrimonio es muy grande. Cuando vamos al pasado, al tiempo en que Adán y Eva cayeron de la gracia de Dios por causa del pecado, vemos que el reclamo se lo hizo Dios primeramente a Adán. ¿Por qué Adán? Porque Adán es responsable, o el varón es responsable del comportamiento de su mujer, del comportamiento de sus hijos. Muchas veces nos decimos, bueno, esa mujer tan difícil, tan mala clase, tan grosera, pero detrás de esto de pronto hay situaciones con su esposo que no son bien manejadas, que no son bien llevadas. Por lo tanto, muchas mujeres tienen la tendencia a rechazar el evangelio cuando su esposo dice ser creyente, mas no cumple con su deber como varón, porque el varón considera que ser varón y que ser esposo es cumplir con las responsabilidades económicas.
pero ser varón de un hogar tiene mucho más que ver que con una simple responsabilidad económica, no queriendo decir que esto no sea importante. Esto es algo valioso y es algo importante también. Vemos entonces que el verso 22 de Efesios nos dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y cuando dice como al Señor se está refiriendo a tener cuidado de que ese sometimiento nos conduzca a violar los preceptos o los mandamientos del Señor. En muchos casos hemos visto y hemos escuchado de muchas abuelas que sus esposos las ofrecían a sus amigos para que se acostasen con ellas. Las mujeres lo permitían y lo concebían porque era el supuesto, y pudiéramos decir entre comillas, un supuesto sometimiento. Pues realmente este sometimiento es falso, es erróneo, es contrario al propósito de Dios. Cuando hablamos de someternos, tenemos que evaluar si ese sometimiento va de acuerdo a la voluntad del Señor o si se sale del contexto, si se sale de lo que Dios manda. Si tu esposo te conduce a hacer algo que contradice la voluntad de Dios, los mandamientos, la ley de Dios, por lo tanto ahí no estamos dispuestas o no debemos de estar dispuestas a someternos, porque allí entonces ya no sería un sometimiento voluntario, sino que sería una esclavitud. Ahí es donde el sometimiento se convierte en algo contrario a la voluntad del Señor. Vemos entonces que estar sujetas al Señor, a nuestro esposo, es como estar sujetas al Señor. Ante todo, y quiero recalcar en esto, el respeto, ¿verdad? Verso 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Si vamos a Corintios, en el capítulo, ya les digo, que a Corintios, en el capítulo 11, Primera de Corintios, donde dice en el verso, voy a leerlo desde el verso 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis la instrucción tal como las entregué, perdón. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Vemos entonces que de la misma manera que la mujer debe de someterse al varón, también el varón debe de someterse a Cristo. Y aquí es donde en muchas ocasiones encontramos la gran dificultad y lo que trae el caos en los hogares. Y es que cuando el varón no se somete a Dios, difícilmente, si su esposa es creyente, a ella le va a costar también someterse, debido a que ve que su esposo no es el más dedicado y consagrado al Señor. En la mayoría de los casos, cuando uno habla con las hermanas de la situación que hay en los hogares, nos podemos dar cuenta que la raíz de todos los males, de todos los conflictos matrimoniales, comienzan porque el varón no se somete a lo que enseña la palabra de Dios. El varón, vivimos en una sociedad muy machista, donde el varón considera que mandar es maltratar, que mandar o gobernar un hogar es tener la cabeza erguida, es no servir sino ser servido, donde se reclaman todos sus derechos, cuando el varón de pronto no está cediendo de sus derechos o de su sacrificio, como vamos a ver más adelante a través de este mismo estudio. Entonces, para el varón poder mantener la autoridad dentro del hogar, dentro de la familia, lo primordial es que él se someta a Cristo. Cuando el varón se somete a la palabra de Dios, somete su carácter, su temperamento al carácter
de Dios. Somete su persona en sí a todo lo que compete a lo que el Señor le llama a hacer. Una de las cosas es el dominio propio. No es concebible delante de Dios un hombre maltratador, un hombre que insulta, un hombre que humilla, un varón que menosprecia a su mujer. Esto es mal visto por Dios y esta es una de las raíces de los conflictos familiares. Cuando el varón espera el respeto de su mujer, él debe de iniciar con su propio respeto. El respeto por sí mismo, amando a Dios, superando todas esas cosas. Sabemos que hay cosas en el carácter que se tienen que trabajar continuamente, pero un varón que ama al Señor realmente se esforzará, se sacrificará por mantener su hogar bajo la sujeción de Cristo. No hay nada más lindo que cuando una mujer ve que su esposo se somete a Dios. Solamente el hecho de ver cómo el varón se somete al Señor, ya eso le da autoridad al varón en el hogar para que sea respetado y sea bien visto por su esposa, por sus hijos, y eso también lo hablábamos la semana pasada. Entonces, para el varón es de suma importancia someterse a Cristo. Él también debe de estar bajo la sujeción del Señor y seguramente su hogar será bien direccionado cuando él se está sometiendo a Dios. Dice también el verso 24, dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vemos que Cristo también estuvo sujeto a su Padre, o ha estado sujeto a su Padre. La Trinidad, hoy el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se someten los unos a los otros. Entre ellos hay armonía, están de acuerdo, están acorde, y eso es lo que representa la sujeción entre el varón y la mujer. Dice que debemos de estar sujetas en todo. Bueno, cuando nosotros reconocemos la autoridad del hogar, de la casa, siempre se consulta con el esposo, no se trabaja de manera independiente. Tanto el varón cuenta con su esposa y su esposa cuenta con el varón en todo lo que se haga. En pareja no deben de haber secretos, entre esposos no deben de haber secretos. Hemos hablado muchas veces de que a algunos varones les toca mantener el secreto de su celular, de su Messenger, de su WhatsApp, de sus redes sociales, y cuando hay un corazón puro y cuando hay un corazón limpio, pues no hay nada que esconder. Somos una carta abierta, un libro abierto ante nuestra pareja. Ese es el principio del respeto entre una pareja matrimonial, donde no hay nada que esconder, donde no hay secretos. Vemos que el varón no está ocultando dónde está, para dónde va, con quién habla, qué hace o cómo lo hace. El varón siempre está informando a su esposa. No quiere decir esto que es que ella no me manda y yo no voy a hacer lo que ella me dice. No, ambos deben de comunicarse. La comunicación es algo muy importante y es algo que inspira también confianza del uno del otro. Cuando yo sé que mi esposo está está en un lugar, está con ciertas personas, eso a mí me produce confianza. Pero cuando yo veo que un esposo se retrae, se esconde o le pregunta a su esposa, amor, ¿dónde estabas? No me pregunte, a usted no le interesa, yo qué hago, cómo lo hago. Ahí entonces hay un riesgo y hay un peligro de sembrar cierta duda y cierta desconfianza en el cónyuge. Igualmente cuando la mujer sale, que no tiene pues por qué salir a escondidas de su esposo, no informarle a su esposo con dónde está, con quién está o qué va a hacer. Es muy fácil decir a su esposo, amor, voy a salir con mis amigas o mi hermana Julana y Perana, vamos a ir a tomarnos un café o vamos a ir de compras o voy a hacer esto o aquello. Eso debe de ser lo natural, lo normal entre pareja.
La comunicación entonces es algo muy importante. Aprender a escuchar al otro. Una de las cosas más difíciles es aprender a escuchar, porque siempre queremos ser escuchados, mas no escuchamos. Ahora, ¿qué significa escuchar? Escuchar no es guardar silencio mientras la otra persona habla, es entender lo que la otra persona me quiere decir. Sabemos que a los varones les cuesta mucho escuchar a sus esposas. ¿Por qué? Porque para ellos las esposas son cansonas, fastidiosas, lloronas, quejumbrosas, y esto molesta al varón. Pero si hay un varón que se sienta y escucha a su esposa, reentendiendo que su esposa es emocional, que ella le gusta compartir sus tristezas, su dolor, sus temores, sus angustias con su pareja, con su esposo, aunque al esposo por lo regular no le es fácil expresar, y eso es en el caso de todos los varones, no les es fácil expresar sus temores, no les es fácil expresar sus emociones o sus sentimientos, pero a la mujer le es muy fácil. Por lo tanto, el varón debe de aprender a ser receptivo y aprender a escuchar a su esposa en cuanto a sus cómo se siente. Nos hemos dado cuenta que en la mayoría de crisis en que las mujeres han entrado en unas crisis emocionales, los varones no prestan atención de esto, piensan que es un deseo de manipular, de controlar o simplemente de fastidiarle. Vemos que Cristo siempre está dispuesto a escuchar cada una de nuestros sentimientos. A Él podemos expresarle todo lo que nosotros sentimos. A Él le podemos expresar cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando estamos contentos, cuando tenemos dudas. Dios no se molesta por esto. Si nosotros le preguntamos a Dios porque no entendemos ciertas cosas, Él por esto no se molesta. Por lo tanto, el varón debe de imitar entonces al Señor en este caso, de aprender a escuchar a su mujer para cuidar bien de ella. El verso 25 entonces también nos habla de la responsabilidad que tiene el esposo, y es de amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando el varón adquiere la responsabilidad de ser cabeza de un hogar, este hombre debe de estar dispuesto a amar a su mujer así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y de qué manera amó Cristo a la iglesia? Cristo amó a la iglesia de manera sacrificial, se entregó por ella, se olvidó de sus deseos, renunció a sus placeres, renunció, porque en el caso de Cristo, Él renunció a estar allá en el cielo con su Padre, estar en su presencia, vivir en la esplendidez de su santidad y rebajarse, humillarse a la naturaleza humana, la naturaleza del hombre. Este sacrificio lo llevó a la cruz, a la muerte, a cargar con el pecado de toda la humanidad. Esto nos muestra entonces que el amor de Dios o el amor de Cristo supera cualquier deseo carnal o voluntario del varón. Cuando un varón se casa, debe de tener entonces muy claro de que su prioridad debe de ser su familia, su hogar y su esposa. Ya no es el primero. Y eso es lo que muchos hombres hoy no han entendido, y es que su hogar debe de ser primordial, su familia, su esposa, sus hijos, cómo mantener su casa, cómo cuidar de ella. Muchos varones son muy preocupados y yo creo que hemos estudiado muchas veces, hemos visto el ejemplo de aquel hermano en la congregación que era muy amable con todas las hermanas. A todas las hermanas les invitaba a comer empanadita con cafecito, era muy atento, eso le corría a las hermanas, a los hermanos, ellos pedían un favor y ahí estaba el hermano dispuesto.
Pero un día cualquiera el pastor se fue a visitar a la esposa de este hermano porque no entendía por qué la hermana, sabiendo que ese hermano era tan bueno, tan atento, tan querido, esa hermana, esa señora no iba a la iglesia, ni tampoco sus hijos no lo querían acompañar a la iglesia. Y resulta que al llegar a la casa encuentra una casa muy donde había mucha pobreza, mucha escasez. La señora no tenía ni siquiera que ofrecerle al pastor en esa visita, simplemente un poco de agua, no tenía un fresco para ofrecer, no tenía absolutamente nada, había mucha pobreza en ese hogar. Entonces él al preguntarle a esta mujer por qué razón ella no se congregaba, ella dice: yo no entiendo al Dios que ustedes tienen, no lo comprendo. ¿Cómo es que un hombre se preocupa más por la iglesia que por su misma familia? Él aquí casi ni trae con qué comer, a mí me toca salir a hacer mis venticas, a hacer unas empanaditas para poder obtener y darle alimento a mis hijos, pero él aquí a la casa no trae absolutamente nada. Entonces vemos que muchas ocasiones los varones se preocupan tanto por ser atentos afuera, se preocupan tanto por los demás, por escuchar a otras personas, pero no se preocupan por escuchar o atender las necesidades primarias, fundamentales de su propia familia. Tanto como los de afuera, como los hermanos de la congregación necesitan escucharnos, o ser escuchados, pues nuestros hijos y nuestra esposa también necesita ser escuchada. Entonces, este es un principio básico. El hombre debe de amar a su mujer de la manera que Cristo amó a la iglesia, de manera sacrificial, de manera entregada, de manera abnegada. Dice así: ¿para qué entonces el varón debe de amar a su mujer? Para santificarla, ¿sí? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí vemos que el varón entonces tiene una responsabilidad de santificar a su esposa. ¿Cómo así esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se hace esto? Bueno, recordemos que el varón creyente adquiere la responsabilidad de ser el sacerdote del hogar, el ministro del hogar, el que debe de guiar, de orientar la vida espiritual de sus hijos, de su esposa. Es verdad que esto también debe surgir del corazón de cada pareja. Es importante esto, pero el varón debe de ser el mayor ejemplo de lealtad a Dios, de fidelidad a Dios, debe de ser conocedor de la Escritura. Nos damos cuenta que y uno de los conflictos que se tienen en las iglesias hoy es la dificultad que hay para organizar un grupo de varones. Cuando hablamos de la reunión de damas, de la reunión de mujeres, las mujeres siempre están dispuestas a aprender cómo ser mejores esposas. Pero a los varones les cuesta esto. Los hombres por lo regular no quieren tener una reunión de varones de cómo aprender a ser o cómo aprender a ser mejores esposos, cómo aprender a tratar a sus esposas, a sus mujeres, cómo aprender a sobrellevar las situaciones con los hijos. Cuando hacemos reuniones de parejas, siempre la mujer es la que está motivada. Ella siempre está buscando la forma de mantener un buen hogar, un buen ambiente en su hogar, una buena relación, la buena educación de sus hijos. La mujer siempre está preocupada por cómo mejorar cada día su familia. El varón le cuesta, cuando debía de ser el varón quien debía de buscar la prioridad de conocer, de entender el plan y el propósito que Dios tiene con él al ser el sacerdote de la casa. Me disculpan, voy a cerrar aquí. Que el viento no me deja seguir trabajando. Bien, bueno.
Vemos entonces que debe el hombre santificar a su esposa y esto lo hace a través primeramente de su testimonio y del estudio de la palabra, del tiempo que saquen para orar juntos, de que el hombre se preocupe porque su mujer tenga buenos comportamientos como creyente. Buenos comportamientos como cuáles. Por ejemplo, hay varones que no les importa cómo en la forma inmoral que visten sus esposas. Y esto es falta de sensatez. Muchos varones les encanta que sus esposas se vistan de manera provocativa y ellos salen a exhibir a su mujer. Pues a mí esto me pone bastante triste, porque realmente eso demuestra que ese varón no valora a su esposa, no la cuida, no la ama, no la respeta, porque él quiere que él con lo que está haciendo está demostrando que no le importa a su mujer, que para él lo que vale es su belleza, lo que pueda exhibir, lo que pueda mostrar. Pareciese que tuviera a su esposa como un trofeo sexual, ¿sí? Quisiera mostrar su capacidad varonil, pero al contrario, está mostrando su incapacidad de ser un verdadero varón de casa. Proverbios dice que los varones son muy escasos. Hoy se cuentan con que hay mucho hombre, pero realmente varón son pocos, porque no han entendido el plan y el propósito del Señor. Entonces, el varón debe preocuparse por santificar a su mujer, orientarla a la palabra de Dios, conducirla a que su comportamiento sea casto, sea respetuoso, sea una mujer de un carácter apacible, sea una esposa respetuosa, no solamente con él, sino con los de afuera. En la mayoría de los casos de los ministerios, cuando hay una esposa que es irreverente, cuando es una esposa que no sabe comportarse, se acaba o se destruye o se le hace un poco de meollo al ministerio del varón o al servicio del varón. También el comportamiento de la mujer dará pie también al respeto que su esposo merece públicamente. También al santificarla dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mire bien, aquí dice, él es el ministro de cada hogar, de cada familia. Por lo regular, los varones dejan la enseñanza bíblica a las mujeres. A los varones les cuesta hacer un devocional con su familia porque viene cansado del trabajo, porque le parece muy fastidioso tener que reunirse con sus pequeños y enseñarles la palabra, o no tienen simplemente tiempo para eso. Esto es muy importante. Un varón debe de entender que su mayor responsabilidad es ser sacerdote del hogar. Pero recuerde que el ejemplo va de la mano con la enseñanza bíblica. Muchos varones y también muchas mamás pierden la autoridad de enseñar la palabra de Dios porque el ejemplo no es lo mejor. Por eso digo, es muy difícil ser varón porque debe de esforzarse y sacrificarse mucho por dar un excelente ejemplo a su familia. Dice también que el propósito de esto, de que el varón santifique a la mujer y que el varón la purifique a través de la palabra, es presentársela a sí mismo. Oiga bien, ni siquiera para otras personas, a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Ese fue el propósito de Cristo y ha sido el propósito de Cristo hasta el día de hoy, presentarse para Él. Recuerden que la novia, que es la iglesia, es la que se va a casar con el Cordero. Y allí en aquella boda entonces se presentará esa iglesia por la cual Cristo trabajó, se esforzó para limpiarla, para santificarla, para presentársela sin mancha, sin pecado delante de él. De la misma manera el varón, de acuerdo a lo que desee de su esposa, todo eso va a ser lo que él va a sembrar.
si siembra discordia, si siembra falta de afecto, si siembra problemas de comunicación, si siembra menosprecio, pues al final de los tiempos eso será lo que el varón va a cosechar. Entonces, si hay algún varón que me escucha que todavía no se ha casado, debe de tener muy claro la gran responsabilidad que va a tener el día a partir del día de su boda, a partir de que comience su matrimonio, su gran responsabilidad como sacerdote de su esposa y de sus futuros hijos. Es una responsabilidad bastante grande delante del Señor. Aunque yo pienso aunque lo digo y lo expreso, que es una responsabilidad bastante complicada, ardua y difícil, también debemos de recordar que Jesús dijo que su yugo es fácil. O sea, que si el varón anda de la mano de Dios, no le será tan difícil y tan complicado cumplir con su deber realmente. Hace unos días hablaba con una hermana y hablábamos de este tema. De la importancia de tener en su hogar un verdadero sacerdote, un verdadero hombre de Dios. Un verdadero hombre de Dios no es el que ministra en una iglesia o el que es misionero o el que es evangelista. Eso no significa mucho. Significa, o lo que vale o lo que pesa más es el ministerio sacerdotal que él lleva a cabo en su familia, en su hogar, como esposo, como padre. Dice aquí también que, refiriéndome a lo que hablaba con la hermana, decíamos de que llegamos a la conclusión que un verdadero varón que cumpla con esto es un hombre que realmente ha muerto a sí mismo. Mientras el varón tenga su carne viva, su carne muy animosa, su yo, su ego, muy por encima del de Dios, difícilmente podrá cumplir con este mandato que Dios establece a través de su palabra. Dice entonces, el verso 28 dice, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y meditando, compartiendo con esta hermana sobre este tema, ella decía que por esta razón, llegamos a la conclusión que por esta razón, muchos hombres al final de los años sufren muchas penurias y sufren el abandono de sus hijos y de sus esposas debido a este hecho de que él nunca amó a su mujer como a su propio cuerpo. Y cuando el hombre no ama a su mujer, no está pensando posiblemente en el futuro que le espera. Hay muchos hombres que mueren solos, donde nadie acude a ellos en medio de la enfermedad, pero fue porque ellos lo sembraron en todo el tiempo de su vida. Hay varones que siempre maltrataron a sus hijos, los ignoraron, nunca hubo para sus hijos un abrazo, un beso, un te quiero o una expresión de preocupación. Tampoco se cumplió con el sacerdocio y llega el varón a la vejez y queda completamente solo, totalmente solo. Nadie quiere estar con él. Y conozco un caso muy cercano de un hombre que no solamente tuvo una esposa, tuvo varias esposas, tuvo 3 mujeres y con las 3 mujeres tuvo hijos. Pero pues imagínense, en un varón para llevar una responsabilidad en 3 hogares sería un poco difícil y complicado. Llegó a la adultez, llegó a la vejez, muy enfermo, una silla de ruedas, tenía o requería del cuidado completamente en todo el tiempo. Pero ninguna de las 3 esposas le quiso cuidar, ni ninguno de los hijos que tuvo con cada una de ellas. Solamente un hijo se le ocurrió enviarlo para algún lugar y pagarle a alguien que lo cuide, pero no, ninguno de ellos lo quiso cuidar. Eso es la recompensa de lo que él sembró
en sus hijos. No quiere decir, las mujeres que me están escuchando, que se preparen emocionalmente para que esto pase. No, nosotras como creyentes nuestro comportamiento debe ser diferente. Pero en muchas ocasiones el esposo o el varón recibe de lo que sembró todo el tiempo de su vida al no someterse a la palabra del Señor, al no someterse al propósito de Dios con su familia. Dice también el verso 29, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Aborrecer no es simplemente odiar, ¿sí? Porque el varón dice, no, pues yo no odio a mi mujer, no la odio, no la aborrezco. Bueno, sabemos que esta palabra aborrecer habla también de menosprecio, de maltrato, de la falta de cuidado, de la falta de protección, sino que dice acá, sino que la sustenta y la cuida, ¿sí? Este es el deber del varón, sustentar y cuidar a su mujer. Sustenta su carne, cuida su carne de la misma manera que debe sustentar a su mujer y cuidar de ella. Dice también, como también Cristo a la iglesia. Vemos que sigue hablándonos aquí el apóstol Pablo de Cristo como ejemplo del cuidado por la iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿sí? Entonces vemos que no debe de aborrecer el varón a su mujer. En el capítulo 3 de Primera de Pedro también encontramos otro texto que tiene que ver con las responsabilidades, especialmente de la mujer. Y este capítulo Pedro lo escribe especialmente para las mujeres que tenían esposos inconversos. Dice que asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Este habla del sometimiento también al varón inconverso. Este sometimiento, como hablamos anteriormente, tiene que ver también con el respeto a la otra persona, pero también el respeto a nuestro Dios. Todo este sometimiento va marcado, va alineado por los parámetros que Dios ha establecido. El hecho de que el varón no se someta a las cosas espirituales no quiere decir que yo como mujer entonces tengo una excusa para no someterme a lo que Dios pide de mí, a lo que Dios manda de mí. Pero el respeto sí es muy importante. El varón, al no conocer la palabra, pues tu mujer estás llamada a decirle a tu esposo, cuando él te pida algo que vaya en contra de la palabra, de decirle de esta manera: amor, está muy bien lo que tú me pides, pero la palabra de Dios recomienda hacer de esta forma, ¿cierto? Cuando lo tratamos con respeto y también buscando el momento apropiado, seguramente el varón va a ceder. Ahí es donde dice el apóstol también allá en Corintios, que es una manera de santificar al varón. Y este testimonio lo tenemos que contar, o lo hemos visto en muchas esposas que han tenido esposos muy difíciles, pero en el momento en que ellas se convierten al Señor, ellas dan ejemplo a esos varones y permiten que esos varones se vayan alejando de muchas cosas que ellos practican o practicaban. ¿Debido a qué? Debido a que sus esposas les han ido enseñando lo que muestra la palabra de Dios. Y hay algo que es muy... un ejemplo que aparentemente es contrario, pero que funcionó. Resulta que una hermana de la congregación era muy difícil y se mantenían mucho pleito con su esposo. Los insultos iban y venían, el maltrato tanto de él como de ella. Pero un día cualquiera, ella, en su ansiedad de ver cómo su matrimonio cada día se iba deteriorando más, decide entonces ir a una iglesia, escucha el mensaje de la palabra de Dios, se convierte al Señor y ella empieza a tener un cambio en su familia.
Su esposo empezó a ver que ella todos los domingos en la mañana se iba. Y un día de esos domingos ya él empezó a ponerle problema, que como así, que ya todos los domingos pues ella se iba para la calle, que para dónde era que ella iba. Ella le decía que iba para la iglesia. Entonces él le dijo rotundamente, me hace el favor y no va a volver a la iglesia. No va a ir, no le doy permiso de ir, en su enojo. Ella entonces le hizo caso. Ese día ella no fue a la iglesia, se quedó en la casa, lo atendió muy bien y él se extrañó de que ella no le refutó, ella no le contestó nada, sino calladitamente le hizo caso al esposo, se quedó en la casa y lo atendió común y corriente. Él conociendo a su esposa como era, le impactó. Dijo, Dios mío, esta mujer, ¿qué le pasó? No me contestó feo, no renegó, no está grosera, no está mala clase, etcétera, etcétera. Todo eso lo pensó. Luego le pregunta a ella que por qué razón ella no le había respondido, no se había enojado, no le había contestado. Entonces ella le dijo, no, muy sencillo, lo que pasa es que la palabra nos enseña que debemos de sujetarnos a nuestros esposos. Entonces yo soy muy obediente a la palabra del Señor. Entonces su esposo se impactó y a la siguiente semana le dijo, mija, arréglese que nos vamos para la iglesia. Él también quiso acompañarla, la actitud de la esposa. Ahora no quiere decir esto que las mujeres entonces no deben de congregarse, que porque el esposo no le permite. Bueno, eso es una lucha y también hemos visto testimonios de algunas mujeres que les ha tocado duro, que les ha tocado fuerte, que les han enseñado a su esposo que ellas deben de amar a Dios por encima de cualquier cosa, y los esposos también han terminado cediendo. Para esto es muy importante ser una mujer de oración y dejarse guiar por el Espíritu Santo y así cumplir con el propósito de Dios. Pero ante todo entonces tenemos aquí que el respeto puede hacer que esos maridos inconversos, mire bien lo que dice aquí la palabra, dice el verso 1, los que no creen, estoy leyendo el capítulo 3 de Primera de Pedro, dice, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El comportamiento, la conducta nuestra tiene mucho que ver para ganar a ese esposo inconverso. No significa esto que la esposa debe de tolerar abusos de maltrato físico, de maltrato económico o de maltrato sexual o de otro tipo de maltrato o violencia que el esposo esté acostumbrado a llevar a cabo. Ante todo, la dignidad. Dios también da la posibilidad, como veíamos en la semana pasada, la posibilidad de separarse por un tiempo, porque a veces esos comportamientos de esos varones inconversos pueden afectar tu parte emocional y aún la parte espiritual. En los casos de los varones, cuando son promiscuos, cuando son personas que no se conforman con su esposa, sino que tienen una y otra mujer, muchas mujeres, o están acostumbrados a tener una vida sexual desordenada, la mujer debe de valorarse, debe de cuidarse, evitar una enfermedad venérea, como veíamos la semana pasada, evitar también el abuso o el ser utilizada como una esclava, como una sirvienta, porque eso también es falta de respeto. Dios tampoco quiere que la mujer se convierta en una persona o en algo desvalorizado. Recordemos que, por ejemplo, la pornografía desvaloriza. Cuando el hombre es promiscuo sexualmente, o la mujer, porque también se dan casos de mujeres. Conozco un caso de un varón, de una mujer, que ella es la que es infiel continuamente y han pasado muchos años y él le sigue perdonando. Esto, hermano, a veces también es deprimente para la persona que tolera todas estas cosas. Debe de haber un poco de amor propio y de respeto propio, porque dice la palabra que cuando el varón se acuesta con una ramera,
se convierten en una sola carne. Entonces imagínate tu esposa, la esposa, el varón y todas las rameras que se unan al esposo. ¿Cuántas hay ahí? ¿Cuántas uniones hay ahí? Eso es algo terrible. Entonces debe de haber también un respeto propio. Hay cosas pueden ser tolerables, el carácter, su forma de ser, los gustos, algo de eso se puede tolerar, pero este abuso en cuanto al irrespeto moral, sexual, debemos de tener mucho cuidado, no solamente por la otra persona, porque lo perjudicamos también cuando nosotros concebimos y le permitimos a la otra persona ser promiscua, no le estamos demostrando tampoco amor. Recuerde que los límites que nosotros colocamos a la otra persona es también una manifestación de amor, una manifestación de respeto. Bien, dice el verso 2 de 1 de Pedro capítulo 3, dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Eso es lo que uno de los deberes de las esposas, de las mujeres, con cada uno de nuestros esposos. Él debe de amarnos a nosotros y nosotros debemos de respetarle. En el verso 7 de aquí del capítulo 3, de Primera de Pedro, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una de las razones por las cuales Dios no responde las oraciones de algunos varones o se dificulta la relación con Dios es por ese mal comportamiento como varón. Y aquí es donde cabe anotar que las situaciones de pareja deben de solucionarse lo más pronto posible, lo más rápido posible. No podemos dejar un problema sin solucionar. Y en muchas ocasiones tenemos un problema matrimonial, una situación de pareja, y dejamos que eso pase. Pasan los días, pasan los meses. No, bueno, ya la mujer me sonrió, entonces ya el problema está solucionado y no se toca el tema de la situación. Ese problema hay que solucionarlo, porque si no se soluciona, ese problema cada día va haciendo mella en la relación y va deteriorando la relación, no solamente con tu pareja, sino también tu relación con Dios. Si tú maltratas a tu esposa y luego vienes a decir a Dios que lo amas, seguramente Dios no te va a escuchar, porque si no amas a tu mujer con la cual tú vives, no la respetas, mucho menos vas a amar y vas a respetar a Dios. Entonces, si tú quieres que tus oraciones, y no solamente esto va para los hombres, sino también para las mujeres, debe de mantenerse la relación en armonía para que la relación con Dios también permanezca. Pero vemos entonces que también se resalta aquí del cuidado que el varón debe de tener con la mujer, y dice como un vaso frágil. ¿Y cómo cojas un vaso frágil? Pues tienes cuidado de que no se quiebre, tienes cuidado de que no sea herido, de que no sea maltratado, de que no sea ofendido, de que no sea dañado su corazón, su mente, debido a los malos comportamientos del varón. Al varón debe interesarle las situaciones emocionales de su esposa. Ambos deben de estar compenetrados en su relación sentimental o emocional. Bien, hemos llegado entonces al final de este episodio de lo que es el hombre y el matrimonio. Los deberes que tenemos cada uno de nosotros, tanto el varón como la mujer, la responsabilidad que tenemos delante de Dios para que esta relación permanezca en armonía y permanezca en paz hasta que la muerte nos separe. Este fue el propósito de Dios desde un principio, desde que creó la relación de pareja. El propósito de Dios era de que permaneciera por siempre. Hay muchos varones que son casados y andan buscando por ahí amiguitas para conversar. O a la inversa, muchas mujeres también que siendo casadas, teniendo su esposo, buscan tener relaciones con
parejas por ahí clandestinas y relaciones de teléfono celular, no por el Messenger o por el WhatsApp, y esto es peligroso. Recuerde que la palabra de Dios dice que si un varón mira a una mujer para codiciarla, ya ha pecado con ella desde su corazón. Y cuando la mujer busca a un varón para que él le alimente o le satisfaga ese deseo emocional, porque la mujer no busca satisfacción sexual, sino emocional, el sentirse amada, también puede pecar y caer en el pecado del adulterio. Cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestro corazón de todos esos malos deseos en cada una de nuestras vidas. Mis amados, Dios me les bendiga. Gracias por estar ahí, cada uno de ustedes. Voy a saludar un poco a ver los hermanos que estuvimos en esta mañana. Robinson, Manaélida, Lina Hernández, Nelson Osorio, Gloria Vasco, Dora Granda, el hermano Miguel, Blanca Galeano, Beatriz Rivas, Luzaida, que bien, Luz Anderson Amaya, Leandro Franco, Miriam, Dios te bendiga, Miguel Ángel Montoya, Angélica Arbeláez, Elizabeth Montoya, Sonia Rodríguez, Elvia Pérez, Elvira Pérez, está también Esther María Tejada, Dios te bendiga Esther, Miriam Castañeda, también Ángela Parra y César Augusto Castañeda, mi esposo, Jesús Salvador, John Sea, Robin nuevamente y Jairo de Jesús Agudelo y Miriam Castañeda. Dios me les bendiga. Espero que esto sea de mucha edificación para nosotros y nos ayude a construir unas buenas relaciones de pareja y a la vez podamos ser buenos ministros de nuestro Dios, ser ejemplo a toda una sociedad de lo que es el propósito de Dios con el matrimonio. Dios les bendiga a todos, los espero el próximo domingo a la misma hora. Y recuerde, continuamos con nuestro programa infantil de Naughty Kids. Hoy tenemos un tema muy especial, vamos a ver la armadura de Dios. Invite a sus pequeños, a sus niños, para que ellos vengan a ver el programa y acompáñenles, que para usted también seguramente será de edificación. Maru Cardona, Dios te bendiga a través de este programa. Un abrazo para cada uno de ustedes y todos aquellos que nos van a ver mucho más adelante y a través del canal de YouTube. Dios les guarde.